qué es un conjunto, el concepto de conjunto. Entonces, un conjunto se entiende como la colección, como la agrupación de cualquier clase de objetos, ¿cierto? Que son llamados miembros o elementos de un conjunto. Aquí tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo me dice que en la figura adjunta tiene un conjunto de personas según su profesión. Entonces, si nos damos cuenta, en la imagen están policías, sacerdotes, enfermeros, chef, ¿cierto? Entonces me está diciendo que es el conjunto de personas según la profesión que tenga. Otro ejemplo de conjuntos pueden ser las marcas de autos japoneses. Entonces acá me está indicando que hay varias marcas de autos japoneses como Honda, Mitsubishi, Mazda, Toyota, Suzuki, Subaru, ¿listo? Entonces digamos que ese compendio de elementos me está indicando que son marcas de autos japoneses, ¿listo? Entonces digamos que ese es el concepto general de lo que es un conjunto, ¿listo? Una colección o agrupación de varios elementos que están destinados con una característica particular. La notación que nosotros vamos a tener de los conjuntos es a partir de unas llaves, ¿listo? Como lo vemos acá, ¿listo? Ese es el signo que vamos a utilizar, que son llaves, y se le denota mediante una letra mayúscula. Podemos utilizar cualquier letra del abecedario, pero recuerden que debe ser una letra mayúscula. Y los elementos pues se separan a partir de comas. Entonces, acá tenemos un ejemplo. El conjunto de las letras del alfabeto A, B, C, D, E, F, ¿sí? X, Y y Z, que se puede escribir de la siguiente manera. Vamos a decir que es un conjunto L, recuerden que es una letra mayúscula, y eso va a ser igual, abro llaves, y dentro de las llaves pues voy a colocar los diferentes elementos que competen a ese conjunto. Cuando termino de denotarlos, voy a cerrar con llaves nuevamente, y esa es la notación que vamos a utilizar para los conjuntos. Ahora bien, la representación de los conjuntos, digamos que la representación que nosotros tenemos acá, ¿sí? Ya digamos que hablamos de unos diagramas de Venn o círculos de Euler, ¿cierto? Y generalmente los conjuntos pues se identifican con estas letras mayúsculas y sus elementos con letras minúsculas. Entonces, para indicar que un elemento es un miembro de un conjunto, vamos a utilizar esta E que se encuentra acá, que significa que pertenece al conjunto. ¿Listo? Cuando no pertenece, vamos a colocar esta misma letra, pero con una lineecita en la mitad. Eso quiere decir que no pertenece a dicho conjunto, que ese elemento que nosotros estamos indicando no pertenece a ese conjunto que está ahí. ¿Listo? Y esta es la representación de conjuntos que posteriormente vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuáles son las formas de determinar un conjunto? Las formas de determinar un conjunto son dos. Una, por extensión, que es la que muestro acá de primeras, que es cuando un conjunto está determinado y se describe todos los elementos de ese conjunto. Entonces, por ejemplo, 2, 4, 6, 8 y puntos suspensivos. Cuando yo tengo puntos suspensivos es porque yo sé que siguen otros elementos, pero que no los voy a escribir ahí. Eso significa que el conjunto es infinito porque tiene esos puntos suspensivos ahí. Aquí lo denoto por extensión, contando cada uno de los elementos. 2, 4, 6, 8. O por ejemplo el conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y así sucesivamente con cada uno de estos. Ahora bien, también lo puedo denotar por comprensión. Y por comprensión es cuando yo le coloco una característica al conjunto, ¿cierto? Le coloco una característica. Entonces, por ejemplo, me dice, el conjunto C son los números pares menores que 10. Cuando me hablan de los números pares menores que 10, pues yo sé que es que 2, 4, 6 y 8, ¿cierto? Y 10. Me habla menores que 10, ¿sí? Cuando me dicen menores de 10 es distinto a si me dicen menores que 10. ¿Listo? Porque voy a tomar el último elemento que se encuentra ahí. Entonces, la diferencia por extensión y por comprensión es que por extensión voy a colocar todos los elementos, mientras que por comprensión le voy a dar una característica a ese conjunto, ¿sí?
de tal manera que no tengo que denotar todos los elementos, sino que simplemente doy una característica. Por ejemplo, acá abecedario, o por ejemplo acá colores de la bandera de Colombia. ¿Listo? El lenguaje que nosotros utilizamos, el lenguaje formal que nosotros utilizamos en la teoría de conjuntos, está denotada así. Entonces me dice, un conjunto se puede escribir, recuerden que la letra mayúscula es igual, abro llaves, a X sobre X, que es igual a un día de la semana. ¿Y se lee como? Pues que C es el conjunto formado por todos los elementos X, tal que X son los días de la semana. Por extensión, pues sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que esos son los días de la semana, ¿sí? Y por comprensión, pues como lo estamos denotando acá, que sería X sobre X es igual a días de la semana. ¿Listo? Y por ejemplo, voy a dar otro ejemplo. Meses del año, ese sería por comprensión. Y por extensión sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Listo? Bien. La clasificación de los conjuntos. Entonces, ahora bien, ya sabemos que los podemos escribir por extensión y los podemos escribir por comprensión. Pero también tenemos que saber si son finitos, si son infinitos, si son unitarios, si son vacíos, y vamos a mirar cómo es que identificamos la manera como están dados cada uno de los conjuntos. Entonces, el conjunto finito es aquel en donde los elementos pueden contarse, ¿listo? Y que además se acaban en algún momento. Me dan un ejemplo acá. M, ¿cierto? Es el conjunto de los días de la semana. Sabemos que hay 7 días de la semana, ¿cierto? No hay ni 9, ni 10, ni 15, ni infinito, sino que solamente hay 7 días de la semana. Por tal razón, este conjunto es finito. ¿Listo? El ejemplo número 2 es un río de la tierra. Podemos contar los ríos que se encuentran en la tierra. ¿Listo? Entonces, por eso lo colocamos como un conjunto finito. Ahora, también hay conjuntos infinitos. El conjunto infinito es aquel que no tiene fin, como su nombre lo indica. Por ejemplo, me dice, los números pares. Entonces, yo sé que es 2, 4, 6, 8, pero hay muchos, y sabemos que los números son infinitos. Por tal razón, en este caso, n sería un conjunto infinito. El ejemplo 2 me dice, es una estrella del universo. Vemos que hay muchas estrellas en el universo, por tal razón, este conjunto B es infinito, ¿sí? El número es ilimitado, no se puede contar, no podemos decir cuál es su número cardinal. ¿Listo? Entonces, para que nos quede claro la diferencia entre un conjunto finito y un conjunto infinito. El conjunto vacío es aquel que no tiene ningún elemento. Entonces, acá me están diciendo que un conjunto n, ¿cierto?, sea menor que 1, ¿cierto? Y que pertenezca a los naturales. Entonces sabemos que es un conjunto vacío. ¿Listo? El conjunto unitario, como su nombre lo indica, es cuando solamente tenemos un elemento. Siempre su número cardinal pues va a ser 1, porque en ese conjunto solamente vamos a tener un solo elemento, no está acompañado por ninguno más. Y ese es el conjunto vacío y el conjunto unitario. Ahora bien, el conjunto universal. En el conjunto universal es donde se encuentran todos los elementos, ¿cierto? Y todos los conjuntos. En este caso, por ejemplo, tenemos que el conjunto C está dado por gato, perro y tortuga. Y que el conjunto N está dado por tortuga y pez. Es decir, que el conjunto universal está dado por todos estos animales, ¿cierto? Adicionales a los que se encuentran fuera de esos dos conjuntos que están ahí, que en este caso sería el loro y el canario. Ese es el conjunto universal. ¿Listo? Es el conjunto, por ejemplo, podemos decir el conjunto frutas, ¿cierto? Y podemos tener un conjunto en donde tengamos las frutas de color rojo y en otro conjunto donde tengamos las frutas de color verde, ¿cierto? Sin embargo, todas están dentro del conjunto universal, que en este caso lo llamamos frutas. ¿Listo? Para que podamos comprender un poquito y de dónde sale ese conjunto universal.
Bien, entonces ya tenemos la clasificación que son finitos, infinitos, unitarios, vacío y conjunto universal. Ahora bien, vamos a hablar de los subconjuntos. Los subconjuntos es cuando uno contiene al otro. Entonces acá me está hablando, acá me dice una letra C, es que A contiene a B, ¿cierto? O que A está contenido en B. Si todo elemento X que está en el conjunto A, entonces X también está en el conjunto B. ¿Listo? Lo contiene, está tanto en el conjunto A como en el conjunto B, y a esto es lo que nosotros llamamos subconjuntos. ¿Cuál es la igualdad entre los conjuntos? Nosotros llamamos igualdad entre los conjuntos cuando uno pertenece al otro. Entonces, el conjunto A es igual al conjunto B si ambos conjuntos tienen los mismos elementos. Es decir, si todos los elementos de A pertenecen a B y todos los elementos de B pertenecen a A, entonces hay una igualdad entre el conjunto A y el conjunto B. En la parte de abajo damos un ejemplo. El conjunto A es A, B, C, D y E. Y el conjunto B es E, B, C, A y D. Claramente observamos que el conjunto A y el conjunto B son iguales. ¿Por qué? Porque tienen los mismos elementos, independientemente que en el conjunto A estén organizados de una manera diferente al conjunto B, nos damos cuenta que cada uno de los elementos pertenece al otro conjunto. ¿Listo? Entonces, por eso decimos que hay una igualdad entre conjuntos. Cuando hablamos de conjuntos completamente diferentes, es cuando no contiene el uno al otro. Y esto es lo que llamamos conjuntos disyuntos, que ¿cómo lo vamos a representar? Pues con una letra C, ¿cierto? De contención, pero con una lineecita en la mitad, que eso quiere decir que no lo contiene, que no son iguales. Tenemos ahí un ejemplo, ¿cierto? Que nos lo presentan en un diagrama. Y nos están diciendo que el conjunto A es 8 y 6, pero el conjunto B es 1, 3 y 5. Si nos damos cuenta, es totalmente diferente. Por tal razón, son conjuntos disyuntos porque ninguno contiene al otro. Cuando hablamos entonces del cardinal de un conjunto, estamos hablando del número de elementos que tiene ese conjunto. Lo podemos mirar acá. El conjunto A tiene 6 elementos, por eso el número cardinal de ese conjunto va a ser 6. El conjunto B, ¿cierto? Tiene 7 elementos, por tal razón su número cardinal va a ser 7. Aquí nuestro conjunto C, ¿cierto? Que es de países, tiene 4 elementos, por tal razón, pues su número cardinal va a ser 4. Entonces recordemos, el número cardinal lo vamos a denotar según la cantidad de elementos que tengamos en nuestro conjunto. ¿Listo? La cantidad de elementos que tengamos ahí. Bien, y digamos que ahí terminaríamos con la explicación del ejercicio número 1, en donde lo que usted tiene que realizar es que usted debe colocar por extensión, ¿cierto? El conjunto que le dan por comprensión, debe mirar si es finito, si es infinito o si es unitario, y adicional a eso debe mirar cuál es el número cardinal de ese conjunto que le están pidiendo en ese momento. En el segundo ejercicio y tercer ejercicio, vamos a mirar que me están hablando de operaciones entre conjuntos. Por esta razón es que yo debo tener conceptualmente claro en qué consisten estas operaciones y cómo poderlas desarrollar. Las operaciones que nosotros utilizamos entre conjuntos, ¿cierto? Son las siguientes: unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica y complemento, ¿cierto? Digamos que aquí se enmarca, está subrayada la parte que corresponde a esa operación, pero lo vamos a explicar un poco más detenidamente para que puedan comprender de qué trata cada una de estas operaciones. Entonces, cuando hablamos de unión, es que estamos tomando todos los elementos del conjunto A y todos los elementos del conjunto B. ¿Listo?
Se define la unión entre A y B como el conjunto de todos los elementos relacionados en estos dos conjuntos. Entonces, simbólicamente lo vamos a denotar con una U mayúscula, ¿sí? A unión B, ¿cierto? Dependiendo de las letras que tengamos para cada uno de los conjuntos. Y algunos ejemplos, pues son los que se muestran acá, ¿listo? Cuando no tengan ningún elemento en común, entonces simplemente vamos a decir que la unión entre estos conjuntos, pues es el mismo conjunto universal. Si nos damos cuenta acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los que están ahí, los que se muestran ahí dentro de los conjuntos, ¿cierto? Entonces, digamos que acá tengo el conjunto A, que es 1, 3 y 5, y el conjunto B, que es 2, 4, 6 y 8. Por tal razón, como no se está repitiendo ningún elemento, pues simplemente coloco cada uno de los elementos que se encuentran ahí. Y estoy uniendo, en este caso, el conjunto A con el conjunto B, cuando no tienen ningún elemento en común. Ahora bien, cuando tienen algún elemento en común, es decir, que hay una intersección entre ellos, denotamos acá que A es 1, 3, 4 y 5 y que B es 2, 4, 5, 6 y 8. ¿Listo? La unión quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. ¿Por qué? Nosotros no vamos a repetir los elementos que se encuentran dentro de la intersección. Es decir, que nosotros no vamos a colocar ni 2 veces 4 ni 2 veces 5. ¿Listo? Sino que simplemente vamos a colocar el elemento que es 4 y el elemento que es 5. ¿Listo? Y el último es cuando esté contenido en otro conjunto. Entonces, la unión de A y B en este caso, pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cierto? Que en este caso sería de A y de B. 1, 2 y 3 está contenido en A. ¿Cierto? Por tal razón, A unión B, pues va a ser el mismo conjunto A. Y de digamos que esta sería la primera operación que nosotros vamos pues a explicar en este momento. La intersección. La intersección también está dada para dos conjuntos, la vamos a denotar con una letra U mayúscula, pero al revés, ¿cierto? Y la intersección son todos los elementos que pertenecen simultáneamente a un conjunto y a otro. ¿Listo? Simultáneamente a un conjunto y a otro. Vamos a mirar cuando no tienen elementos en común. Entonces la intersección va a ser un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no hay elementos que estén simultáneamente en el conjunto A y en el conjunto B. Ahora, cuando tienen solo unos elementos en común, entonces vamos a mirar cuáles son los elementos en común. En este caso sería el 4 y el 5. ¿Listo? Que están dentro de la intersección, dentro de la parte que está en la mitad de los dos conjuntos, que es lo que llamamos intersección. Ahora, cuando está contenido en otro conjunto, decimos que en este caso son los elementos que pertenecen a uno y al otro simultáneamente. Por tal razón, la intersección es 1, 2 y 3. Es decir, que en este caso, cuando está contenido en el otro conjunto, pues la intersección siempre va a ser el conjunto B. ¿Listo? Entonces recordemos, la intersección son aquellos elementos que pertenecen simultáneamente tanto al conjunto A como al conjunto B. Cuando hablamos de diferencia, hablamos de una resta, ¿cierto? Entonces hablamos de A menos B, ¿cierto? Que es el conjunto formado por los elementos que están en el conjunto A, pero no en el conjunto B. Vamos a mirar, cuando no tienen ningún elemento en común, entonces esta diferencia, recuerden que la diferencia, que la resta no es conmutativa. Es decir, que no son los mismos elementos que voy a tener si tengo A menos B, a si tengo B menos A. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando no tienen ningún elemento en común, vamos a mirar todos los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. En este caso sería 1, 3 y 5. Y cuando vamos a hacer B menos A, todos los elementos que corresponden a B, pero que no corresponden a A, que en este caso sería 2, 4, 6 y 8.
Cuando tienen algún elemento en común, que en este caso sería esa intersección, vamos a mirar nuevamente los elementos que corresponden a A, pero que no corresponden a B, que en este caso sería 1 y 3, ¿cierto? Nos preguntaríamos, ¿pero por qué 6 y 8 no? ¿Por qué? Porque ese no corresponde a A, yo estoy mirando los que corresponden únicamente a A, ¿listo? Pero si yo realizo B menos A, los que no corresponden sería el 2 no está acá, el 6 tampoco está acá y el 8 tampoco está acá. Por tal razón, me daría esa diferencia 2, 6 y 8. Cuando ahora tengo un contenido en otro conjunto, entonces me quedaría la resta. A menos B, ¿cierto? Le restaría estos dos y me quedaría 4, 5, 6 y 7. Pero cuando realizo la resta de B menos A, pues no hay ningún elemento porque me quedaría 0, porque resto este y resto este. Es decir, que es un conjunto vacío. ¿Listo? Es un conjunto vacío. Y esa es la diferencia. Vamos a mirar siempre el conjunto que tenemos inicial, ¿sí? Y vamos a tomar los elementos que correspondan a ese conjunto, pero que no tengan nada que ver con el otro conjunto que tenemos ahí encerrado. Cuando hablamos de diferencia y cuando hablamos de diferencia simétrica son dos cosas diferentes. Entonces ya sabemos que la diferencia es que vamos a tomar el conjunto que tenemos inicial menos el otro conjunto, es decir, que no pertenece a ese primero que yo tengo ahí. La diferencia simétrica entre dos conjuntos, ¿cierto? A y B, es el conjunto formado por los elementos que no pertenecen al conjunto A o al conjunto B, pero no pertenecen simultáneamente a ambos conjuntos. Es decir, que para lo que estábamos viendo anteriormente, pues nosotros pensaríamos que no corresponden a una intersección, que no corresponden a su intersección, porque es donde yo tengo simultáneamente ambos conjuntos. Entonces se denota como un triangulito, siempre que encontremos un triangulito dentro de esos dos conjuntos, va a corresponder a una diferencia simétrica. ¿Listo? Vamos a mirar los ejemplos que nos están presentando acá. Cuando no tienen ningún elemento en común, la diferencia simétrica va a ser ¿quién? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, es decir, todos los elementos que se presentan en A y en B. ¿Pero por qué? Porque resulta que cuando no hay ningún elemento en común, pues no hay ninguno simultáneo, ¿cierto? O sea, no hay ninguna intersección. Por esta razón, la diferencia simétrica pues va a ser todos los elementos que están ahí. A diferencia simétrica B va a ser lo mismo que B diferencia simétrica en A, ¿cierto? Porque son todos los elementos que encontramos allí. Ahora, cuando tengo elementos en común, pues entonces ahí sí voy a mirar cuál es la intersección. Pero entonces cometemos el error que creemos que la diferencia simétrica es la intersección. No, la diferencia simétrica no es la intersección. La diferencia simétrica me está diciendo que no tome la intersección entre esos dos conjuntos que están ahí. Es decir, que no voy a tomar ni 5 ni 4 y el resto de elementos va a corresponder a mi diferencia simétrica, que en este caso sería 1, 2, 3, 6 y 8. Y ahora cuando uno está contenido en el otro, ¿cierto? Pues nuevamente van a ser los que se encuentran simultáneamente en uno y en otro, que en este caso para nosotros, pues simultáneamente se encuentra el 1, el 2 y el 3. ¿Listo? Que esa sería la diferencia simétrica tanto en A diferencia simétrica en B como en B diferencia simétrica en A. ¿Listo? Bien. Y ahora hablamos del complemento. Y el complemento me representa o está simbolizado con una letra C en la parte superior del conjunto. Y este está formado por todos los elementos que no pertenecen al conjunto A, ¿cierto? Que no pertenecen a ese conjunto. Entonces vamos a hacer el complemento, en este caso de A. Entonces me dice que A complemento va a ser 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Son todos los elementos que no están en A, pero
que le hacen falta para completar el universal, ¿sí? Que en este caso, por eso es que el pedazo, bueno, el conjunto A está aquí en blanco y el resto está en otro color, ¿cierto? Porque lo que está en otro color es lo que me está diciendo que es el complemento. Ahora, cuando tengo elementos en común, pasa totalmente lo mismo. Yo tomo mi conjunto A, ¿cierto? Y el complemento son los elementos que están fuera de ese conjunto. ¿Listo? En este caso sería A está acá en blanco y el resto de los elementos sería lo que es mi complemento para hacer el conjunto universal. Y cuando el 1 está contenido en el otro conjunto, entonces simplemente, ¿cierto? Porque acá A está contenido en B, es decir, que todo corresponde a A, entonces solamente van a ser los elementos que estén en la parte de afuera para completar el universal, que en este caso sería el 8 y el 9. ¿Listo? Recuerden que complemento siempre son los elementos que están fuera de ese conjunto o fuera de la operación que yo realice. Entonces, a veces me presentan la operación A intersección B, ¿cierto? Entonces, si yo tomo A intersección B, primero realizo la operación, que en este caso, pongámoslo, tenemos 5 y 4, y el complemento, pues serían todos los elementos que están por fuera de esa intersección para que me complementen el universal. ¿Listo? A eso se refiere la operación complemento. Bien, entonces digamos que aquí, ya dimos la explicación teórica de lo que nosotros vamos a realizar en nuestros ejercicios, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son los lineamientos generales de la tarea 3? Entonces, recuerden que ustedes deben escoger un literal A, literal B, C, D o E, y ese es el que ustedes van a realizar. Como lo había dicho anteriormente, el ejercicio número 1 me está indicando que determine las clases de conjunto, ¿cierto? Y el primer punto es que determine por extensión el conjunto seleccionado, ¿sí? En lo segundo, que haya el cardinal, y lo tercero, que identifique qué clase de conjunto es. Entonces vamos a mirar un ejemplo rápidamente. Entonces tenemos que X sobre X, es decir, cualquier elemento es número primo, ¿cierto? Y vamos a mirar ahora bien. Esta X que está acá se encuentra en la mitad, es decir, que yo debo despejarla. Ya tengo que X es menor que 15, eso es claro. Pero que X, recuerden que cuando yo paso al otro lado, lo paso, si aquí está menor que, lo paso mayor que. Entonces me quedaría que X es mayor igual que 2. ¿Listo? Entonces miremos. Cuando lo vamos a determinar por extensiones, que vamos a colocar todos los elementos correspondientes a esa característica que ya me dieron en el conjunto por comprensión. Entonces me quedaría 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Esos son los números primos que yo encuentro en el intervalo de 2 a 15. Pero se preguntarán, bueno, pero ¿por qué toma el 2 y por qué no toma el 15? Muy sencillo. Primero, el 15 no es un número primo, ¿cierto? Pero segundo, el 2 lo tomo porque aquí tengo un menor igual. Cuando yo tengo un menor igual, voy a tomar ese elemento. Pero cuando yo solamente tengo un menor, nunca voy a tomar el elemento que encuentro en ese intervalo. ¿Listo? Y ya realicé mi primer ítem de ese primer ejercicio. Ya determiné por extensión el conjunto que selecciono. Ahora me dicen que debo hallar el cardinal. El número cardinal, recuerden que es el número de elementos que yo tengo en mi conjunto por extensión. En este caso serían 6 elementos. Y voy a mirar si es finito, si es infinito o si es unitario. Unitario no es, ¿cierto? Porque no corresponde a un solo elemento. Infinito tampoco es porque me están dando un intervalo. Es decir, que es un conjunto finito. ¿Listo? Y eso es lo que debo realizar en mi primer ejercicio de la unidad número 3. Ahora,
En el segundo ejercicio, nuevamente voy a tener mis diferentes ítems, ¿cierto? A, B, C, D, E, ¿sí? Y voy a mirar de qué manera, ¿cierto? Estas operaciones yo las voy a sombrear de la manera correcta en cada uno de mis conjuntos. Recuerden que las operaciones las realizamos, primero realizamos los paréntesis y posteriormente sí realizamos el elemento que se encuentra por fuera y el resultado de los paréntesis que están acá dentro. ¿Listo? El tercer ejercicio corresponde a operaciones entre conjuntos, ¿sí? Pero estas operaciones entre conjuntos ya vienen con unos elementos determinados, ya vienen con unos números, ¿sí? En el tercer ejercicio usted debe colocarle un nombre al conjunto universal, al conjunto A, al conjunto B y al conjunto C. Y debe realizar las diferentes operaciones que le muestren allí. En este caso me está presentando B unión C. Recuerde que B unión C son todos los elementos que corresponden al conjunto B, pero que también corresponden al conjunto C. Entonces recuerden que cuando yo realizo esta unión, yo debo sumar los elementos que se encuentran acá y eso me da igual a 35. Aquí hay otra operación, me habla de A complemento. Dese en cuenta que el A se encuentra acá en blanco y el complemento se encuentra en color amarillo, que en este caso sería 9, 4 y 3, que tendría la suma de 16. A intersección B, recuerden que es los que están simultáneamente tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Y digamos que estas son las operaciones que se presentan acá. Posiblemente usted tenga otras operaciones, ¿sí? Que posteriormente el profe Elkin nos va a denotar otros ejemplos que son un poco más complejos. ¿Listo? Y el ejercicio número 4 nos van a dar un problema, un problema en donde nosotros debemos contestar a unos interrogantes, ¿sí? Pero antes de contestar a esos interrogantes, nosotros debemos realizar un diagrama de evento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Lo que primero nosotros vamos a realizar, lo que vamos a hacer en este ejercicio número 4, es leer muy bien el problema. Leer muy bien el problema. En este caso, este es el ejemplo que nos están presentando. Nos dice que se encuesta a 150 familias consultando por el nivel de educación actual de sus hijos. Los resultados son los siguientes. ¿Listo? Entonces, nos damos cuenta de cada uno de los resultados. 72 familias tienen hijos en enseñanza media, 71 en enseñanza básica, 38 en enseñanza universitaria, 16 en enseñanza básica y universitaria, 30 en enseñanza media y básica, 22 en enseñanza media y universitaria y 10 en enseñanza básica, media y universitaria. Nos damos cuenta, lo primero que debemos tener en cuenta es de cuántos conjuntos se va a representar mi problema. En este caso, yo tengo 3 conjuntos. ¿Por qué? Tengo enseñanza media, enseñanza básica y enseñanza universitaria, ¿cierto? No tengo otro conjunto. Ya sé qué va a ser de 3 conjuntos. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues debo contestar a unos interrogantes como los que están acá abajo. El número de familias que solo tienen hijos universitarios, el número de familias que tienen hijos solo en 2 niveles y el número de familias que no tienen hijos que no estudian, que no están ni en enseñanza media, ni en enseñanza básica, ni en enseñanza universitaria. Ya, digamos que lo que realicé fue mirar cuáles son los elementos de cada uno de estos. Me doy cuenta que en enseñanza media son 72, en enseñanza básica son 71 y en enseñanza universitaria son 38. Pero comienzo a tener unas intersecciones, comienzo a tener personas, ¿cierto? Hijos en este caso, que están en 2, en básica y universitaria, es decir, una intersección. Entonces sería la intersección entre el conjunto B, que es básica, y el conjunto U, que es universitario. ¿Listo?
Nuevamente vuelvo a tener otra intersección que sería entre enseñanza media y enseñanza básica, es decir, entre M y B. Y también tengo otra intersección entre enseñanza media y enseñanza universitaria. Entonces sería M intersección U, ¿sí? Pero ahora tengo una intersección entre básica, media y universitaria, que la tengo acá. ¿Listo? Tengo que sacar cada uno de estos elementos. ¿Para qué? Para poderlo organizar en mi diagrama de Venn. ¿Listo? Ya sé que son 3 elementos y voy a ir organizando mis intersecciones. Recuerden que este conjunto que está acá lo vamos a realizar desde la mitad hacia afuera. ¿Listo? Entonces, la intersección de las 3, tanto enseñanza media, enseñanza básica y enseñanza universitaria, es 10, ¿cierto? Ahora, de enseñanza media y enseñanza universitaria son 22, pero yo ya tengo 10 estudiantes que están acá en la intersección de las 3. Por tal razón no pueden ser los 22 completos, sino que yo debo restarle, ¿cierto? Es decir, que me dan 12 hijos en enseñanza media y universitaria. Ahora, en media y básica, ¿cierto? Nuevamente tengo 10 ahí, pero son 30, es decir, que me quedan 20, ¿sí? En básica y universitaria vuelvo a tener otra intersección que son 16, pero como ya tengo 10 en la mitad, me quedan 6, ¿sí? Y ya tengo las intersecciones. Cuando yo tengo mis intersecciones, ahora sí voy a mirar cuáles son los elementos que quedan para básica, que quedan para media y que quedan para universitaria. ¿Listo? Entonces vamos a mirar para enseñanza universitaria. Me dicen que son 38 familias, pero no puedo colocar las 38. ¿Por qué? Porque aquí tengo elementos en las intersecciones. Son 12, 10 y 6, serían 28, es decir, que me quedarían 10 familias únicamente, ¿sí? Acá en básica me quedan 20, 30, 36, es decir, que me quedan 35 familias. Y en enseñanza media, que son 72, entonces me quedan 30 familias, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que restarle las intersecciones de cada uno de los conjuntos totales que tengo acá. Ahora, me dijeron al inicio que en mi conjunto universal eran 150 familias, porque fueron 150 encuestadas, ¿cierto? Pero si yo cuento acá, no me dan las 150 familias, me dan 123 familias. Por tal razón, las 27 familias que están afuera, ¿cierto? Del conjunto, de los conjuntos de básica, media y universitaria, es porque no tienen hijos estudiando en ninguno de estos niveles. 27 familias. Ahora bien, cuando ya realizo mi diagrama de Venn, mis intersecciones y cada uno de los elementos que corresponde a los conjuntos que están allí, voy a contestar a los interrogantes. Me dice el número de familias que solo tienen hijos universitarios. Me devuelvo al diagrama. Que solo tienen hijos universitarios. Me doy cuenta que son 10 familias porque no me está diciendo que está o en básica o en medio, sino que solamente está en universitarios. En este caso sería 10. ¿Listo? 10 hijos universitarios. El siguiente sería el número de familias que tienen hijos solo en 2 niveles. Volvemos a mirar nuestro conjunto, nuestro diagrama, y nos damos cuenta que las intersecciones en básica y media son 20, en media y universitaria son 12, y en básica y universitaria son 6. Lo que hago es sumarlas y esto me da 38. Es decir, que 38 solo están en 2 niveles. Y por último, la última pregunta me dice el número de familias que tienen hijos que no estudian, ¿cierto? Entonces miro mi diagrama y me doy cuenta que los que no estudian, los que no corresponden a ninguno de mis conjuntos, ni de básica, ni de media, ni de universitaria, son 27 familias. ¿Listo? ¿De dónde saco esas 27 familias?
Nuevamente, sumo las familias que se encuentran acá dentro de los conjuntos, ¿cierto? Me doy cuenta que me da 123, pero al inicio del problema me dicen que son 150 familias encuestadas. Es decir, que a esos 150 le debo restar 123 y eso me da un resultado de 27 familias. 27 familias que no están ni en básica, ni en media, ni en universitaria. ¿Listo? Bien, entonces, digamos que hasta este momento hemos explicado la parte teórica, ¿cierto? Hemos dado algunos ejemplos que ustedes, digamos, pueden relacionar con el ítem que hayan escogido de la unidad. Y ahora pues voy a dar paso al profe Elkin, que nos va a dar otros ejemplos con otra complejidad para que usted lo relacione con la guía de actividades de esta unidad número 3. Profe, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Diana, muy amable por la presentación. Voy a compartirles acá pantalla. Ay, que se me hizo. Compartir pantalla. ¿Me confirma si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces quedamos acá. Bueno, entonces vamos digamos que hacer un paso por cada uno de los ejercicios que modelo más o menos parecido al que tienen ustedes en los anexos de cómo se solucionan los ejercicios de la guía. Son otros ejemplos aparte de los que les explicó la profesora Diana cuando les explicaba la parte teórica. Entonces, para el ejercicio número 1 vamos a tener un ejemplo muy sencillo y entonces me indican que el conjunto B dentro de su parte simbólica está definido por los elementos X tales que cada uno de esos elementos pertenece a los colores primarios. Y me piden para ese primer punto de la guía, como primer pregunta, determinar por extensión el conjunto seleccionado. Recordemos entonces que el conjunto por extensión debemos nombrar cada uno de los elementos del conjunto. Nosotros sabemos desde el colegio, desde nuestra, digamos, formación básica, que los elementos, que los colores primarios son el amarillo, azul y el rojo. Entonces, cuando yo nombro los elementos, así como el conjunto B, amarillo, azul y rojo, estoy determinando ya por extensión los elementos de ese conjunto. Luego me piden hallar el cardinal del conjunto. El cardinal del conjunto, recuerden que es el número de elementos que tiene el conjunto. En este caso son 3 colores, o sea que nuestro n de B, o sea, nuestro cardinal para el conjunto B es de 3. Debemos recordar entonces que cuando nosotros podemos contar o enumerar los elementos de un conjunto, es un conjunto finito. Y eso es lo que me piden en el tercer ítem de ese primer punto de la guía. Es identificar si es finito o infinito o unitario. En este caso, como podemos contar los elementos, como podemos enumerarlos, entonces decimos o lo clasificamos como un conjunto finito. Y ya queda listo el primer punto. Entonces, fíjense que este punto es muy sencillo. Yo digo que es el regalo. Como en todas las actividades siempre hay un punto que es un regalo. Es muy sencillo de resolver. En nuestro ejercicio número 2, entonces nos dicen que hay que determinar si se cumple o no con la igualdad o con la equivalencia de algunas operaciones de acuerdo a un diagrama de Euler. Entonces, aquí tenemos el ejemplo para el ejercicio número 2. Ese es el ejercicio número 2 de la guía. Yo me voy a salir un momentico de acá y lo voy a hacer en Paint. Entonces, vamos a hacerlo en Paint. Aquí está la operación, ¿sí? Yo esos circulitos y todo ya los había dibujado con anterioridad, pero ustedes lo pueden hacer allá y en Paint y no hay ningún lío, es muy sencillo. Entonces me voy a hacer primero la parte de la primera expresión de la igualdad, que es A intersección B unión C.
Entonces, como les explicaba la profesora Diana, debemos realizar primero la operación que está dentro de los paréntesis, igual que nuestra aritmética. Entonces, voy a realizar la unión entre el conjunto B y el conjunto C de la primera expresión. Entonces, voy a tomar el color amarillo y voy a marcar esa operación. Entonces, ya tenemos la parte de la unión entre B y C y vamos a proceder a hacer la intersección. Recuerden que la intersección con A son los elementos que tenemos entre la parte que está sombreada en amarillo con el conjunto A. Entonces voy a tomar otro color, voy a tomar un color acá violeta, y la parte que es común entre A y la operación que acabo de hacer es la siguiente. ¿Cierto? Entonces mi solución sería la parte que está anaranjadita. Voy a quitar ay Dios mío, voy a quitar aquí el color. ¿Cómo hago para subir esto acá? Quitar el color. Y esa sería la solución de la primera parte de mi expresión, de mi igualdad. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta precisamente esto porque vamos a iniciar entonces con la segunda parte de mi igualdad. Voy a borrar esto acá y voy a iniciar entonces haciendo la segunda parte de la equivalencia. Entonces la primera operación es A intersección B. Entonces elementos comunes entre A y B. Voy a marcarlo con anaranjadito. Elementos comunes entre A y B. Y luego me dicen la intersección entre A y C. Voy a marcarlo aquí con otro color amarillo. Porque no voy a marcar el color. Ay, Dios mío. Ya, amarillo. Ya me perdí lo que estaba haciendo, Ala. Entonces tengo la intersección entre A y B y voy a hacer entre la A y C. Entonces, en la intersección entre A y C vendría siendo esta. Fíjense una cosa, que al final me dicen que debo unir esas dos operaciones. Es decir, debo tomar todos los elementos de esas dos y unirlas, tomarlos en cuenta. Y me da este resultado. Es el mismo resultado de la primera parte de mi equivalencia, o sea, que las áreas son equivalentes o son iguales, es decir, estas operaciones son iguales, ¿ok? Son equivalentes. Y eso me indica entonces que ya he terminado con mi ejercicio número 2, ¿sí? Aquí está, digamos que la explicación ya con el resto de cosas que tengo que hacer en el ejercicio. Entonces, primero definir los nombres. Recuerden que debo definir los nombres de los conjuntos y del conjunto universal. Aquí se definieron el conjunto universal como los estudiantes de lógica matemática y los conjuntos A, B y C como los estudiantes que presentaron la tarea 1, 2 y 3. Entonces, aquí me indica que debo hacer primero entonces esta operación. Aquí está marcada, ¿sí? Luego, la intersección con el conjunto A para que me dé el resultado de esa primera expresión. Y para la segunda parte de la equivalencia de la expresión de nuestra igualdad, lo mismo. Aquí está indicado A intersección B, que es nuestra primera operación. Luego A intersección C y la unión de esas dos que me daría esto y probamos entonces que son equivalentes, que son iguales. Como les explicaba hace un momentico en P. ¿Listo? Y entonces hay que establecer si son iguales o no. Hay que definirlo ahí en la respuesta de ese ejercicio número 2. Bueno, ya entonces vamos a entrar al ejercicio número 3, que es la parte de las operaciones entre conjuntos. Aquí nos dan entonces un diagrama de Venn ya con unos elementos dispuestos y nos piden definir entonces los elementos digamos, los conjuntos que van a ser parte de nuestro diagrama, de nuestro ejercicio. Tomamos exactamente los mismos de la vez pasada, los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático como el conjunto universal,
y los conjuntos A, B y C como los estudiantes que presentaron las tareas 1, 2 y 3 respectivamente. También nos piden que hagamos las soluciones gráficas, o sea, tiene que ver mucho con la parte del segundo punto. Estas son las operaciones que nos indican que tenemos que hacer para este diagrama en este ejemplo. Entonces, la primera operación es la A unión B, la segunda es A unión C menos C intersección A, la tercera es B unión C complemento y la cuarta es B menos A UC. Entonces, tenemos definidos los conjuntos. Vamos a empezar entonces con A unión B. Recuerden entonces que A unión B me indica que son los elementos que están en A o que están en B. Es decir, la parte que está sombreada en amarillo. ¿Sí? Si yo sumo todos los elementos de esa parte sombreada, me da como resultado 63. Eso me indica que esa operación A unión B tiene 63 elementos. Son elementos que estudiantes que presentaron la tarea 1 o que presentaron la tarea 2, porque es A unión B. ¿Listo? Luego me indican que tengo que realizar la operación A unión C menos C intersección A. Eso realmente, ¿qué me indica? Si ustedes se dan cuenta, la parte sombreada me están pidiendo la diferencia simétrica. Eso es la diferencia simétrica entre A y C. ¿Sí? Entonces, recuerden que debo hacer entonces la primera operación A unión C. Sería todos los elementos que están en A y en C, o en C, perdón, y le debemos restar los elementos de la intersección C y A, que es la parte que está en blanquito. Por eso la gráfica es idéntica al gráfico de la operación que definimos anteriormente, que definió la profesora Diana como diferencia simétrica. Entonces, al hacer el conteo de esos elementos que están dentro de esa área verdecita, que es mi solución gráfica, nos da que son 51 estudiantes que están en o presentaron la tarea número 1 o presentaron la tarea número 3, pero ninguna de las dos al tiempo. Así es la explicación o digamos que es el significado de ese 51. ¿Listo? Aquí está en anaranjado precisamente cómo es que se lee esa solución. En nuestra tercera operación me piden que haya la unión entre el conjunto B y C y su complemento. El complemento de la unión entre B y C. Recuerden entonces que en este caso lo que debo hacer primero es la unión entre B y C, que son los conjuntos que están ahí en blanquito, que están sin sombrear, ¿sí? Y la solución es todos los otros conjuntos que no están en esos, ¿sí? Que no están perteneciendo a ese conjunto, es decir, todo lo que está en azul. En ese orden de ideas, ese valor de la suma de todos los elementos que están sombreados o bajo el área sombreada en azul es de 32 estudiantes. Aquí es donde se equivocan mucho, hay que tener mucho cuidado precisamente con la parte del complemento. Recuerden también que el complemento se define como lo que le hace falta a ese conjunto para llegar al conjunto universal. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí tengo la unión entre B y C y esa no es todo lo contrario, es todo lo que me queda del resto para completar el conjunto universal. Esa es la solución, que es lo que está en sombreado en azul. Luego, creo que esta ya es la cuarta operación y me indican que debo hacer al conjunto B, le debo restar la unión entre A y C. Entonces, recuerden que primero debo hacer lo que está en el paréntesis, A unión C, ¿cierto? Y al conjunto B le resto esa unión, que es la parte que está en rosado. Esa es la solución gráfica, la parte que está en rosadito. Al hacer el conteo de esa parte que está en rosado me da que son 15 estudiantes. Esos 15 estudiantes son los que presentaron entonces la tarea número 2. Y ahí no se incluyeron ni los que presentaron la tarea 1 ni 3. Solamente, exclusivamente la tarea 2.
Y se acabó el ejercicio. Es muy sencillo, si ustedes se dan cuenta, yo siempre les aconsejo primero para el ejercicio número 3, realizar la solución gráfica y luego hacer el conteo de elementos que quedan dentro de esas áreas. Vamos a hacer un ejemplo para el ejercicio número 4. Este ejercicio entonces me indica lo siguiente. Me dice que al finalizar el periodo académico se hizo una encuesta a 120 estudiantes de quinto semestre del programa de administración de empresas sobre las materias que más perdieron y ellas son las siguientes. Perdieron entonces comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. El resultado de esa encuesta nos dieron los siguientes datos, los siguientes valores. 8 estudiantes perdieron las 3 materias. 20 perdieron comercio internacional y administración financiera. 17 estudiantes perdieron administración financiera y economía solidaria. 24 estudiantes perdieron comercio internacional y economía solidaria. 50 estudiantes en total perdieron comercio internacional. 67 estudiantes en total perdieron administración financiera y 50 estudiantes en total perdieron economía solidaria. De acuerdo a lo anterior, responder las siguientes preguntas o los siguientes interrogantes. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? ¿Y cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez? Entonces, vamos entonces a determinar los conjuntos para realizar el diagrama de Venn. Entonces ya sabemos que nuestro conjunto universal son los estudiantes de quinto semestre de administración de empresas a los cuales se les realizó la encuesta. Y el conjunto A vamos a definirlo como la materia que perdieron, que se llama comercio internacional. El conjunto B, la otra materia que perdieron, administración financiera. Y C, economía solidaria, para completar nuestras materias, 3 materias que fueron las que perdieron. Luego entonces vamos a mirar qué operación, o vamos digamos que a pasar esta parte del enunciado de la parte textual a la parte simbólica. Entonces me dicen que 8 estudiantes perdieron 3 materias. Eso me indica que es la intersección entre los 3 conjuntos. O sea, esos 8 estudiantes perdieron comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. ¿Listo? Luego me indican que 20 perdieron comercio internacional y administración. Esa es la intersección entre A y B. 17 estudiantes perdieron administración financiera y economía. Entonces, de acuerdo a nuestros conjuntos, esa es la intersección entre A y C. Y luego me dicen que en total perdieron entonces 50 estudiantes comercio internacional. B, que es administración financiera, fueron 67. Y C, 50 estudiantes, que son los de economía solidaria en total. Entonces, ya con la parte simbólica vamos a comenzar a realizar nuestro diagrama. Entonces, lo primero que debemos hacer para iniciar el diagrama de Venn, como lo indicaba la profesora Diana, es iniciar desde la parte central del diagrama. En este caso, es nuestra triple intersección, o sea, la intersección entre los conjuntos A, B y C. Ya lo habíamos definido que ese valor era de 8 estudiantes los que perdían las 3 materias, entonces ese 8 va en la mitad del diagrama como nuestra triple intersección. Vamos a proceder entonces a hallar el resto de las intersecciones. Yo les digo intersecciones simples, ¿sí? Por diferenciarla de la triple intersección. En ese caso nos dicen que entre A y B la intersección es de 20, pero como nosotros ya tenemos 8 elementos que son comunes a los 3, entonces también van a ser comunes entre A y B. Entonces debemos restarlos. Entonces ese valor de la intersección entre A y B sería de 12. Luego me indican que entre la intersección entre el conjunto B y el conjunto C tenemos 17 elementos. Como ya teníamos 8, entonces se lo restamos para un total de 9 elementos que son los de la intersección entre B y C.
Y la intersección entre A y C nos indicaban en el enunciado, en el resultado de la encuesta, que eran 24 estudiantes. Como ya tenía 8, resto esos 8 y me da un valor de 16 estudiantes. Voy a hacer de una vez una aclaración acá, porque esa es una pregunta que me han hecho mucho estas semanas. Profe, es que en mi ejercicio me dice que exclusivamente o solamente. ¿Qué pasa si aquí en una intersección, por ejemplo, por ejemplo, la intersección entre A y B, que es de 20? Si ahí me dicen exclusivamente o solamente 20, ese valor de 20 ya lo podría poner ahí y no tengo que restarle los 8. ¿Ok? En el caso de este que ya vamos aquí para el 50, ¿cierto? Si aquí en el 50 dentro del enunciado me dicen 50 solamente perdieron o exclusivamente A, lo podría poner. Pero como acá tengo intersecciones y no me dicen eso en el enunciado, tengo que restarlos. Entonces, ese 14 que me indica que son los estudiantes que solamente perdieron esa materia A, que es comercio internacional, los obtengo de, el enunciado me indica que son en total 50 y le resto los 16, los 8 y los 12 que están dentro de las intersecciones de ese conjunto, para un total de 14. Lo mismo hago para el conjunto B, que es administración financiera. Me indican en el enunciado que son en total 67, entonces le resto los demás valores de las intersecciones, o sea, 12, 8 y 9, y me da como total 38 elementos que solamente perdieron administración financiera. Y para el conjunto C, me indica que también son 50, como en el conjunto A, totalmente, en total, perdón, y debo restar entonces los valores de las intersecciones, es decir, 16, 8 y 9, que son del conjunto C. Entonces 50 menos esa resta de esos valores me da 17. Esos 17 elementos son los que solamente perdieron economía solidaria. Listo. Yo hago entonces la sumatoria de los elementos que están dentro de ese diagrama de Venn, ¿sí? Dentro de ese diagrama de Venn, entonces, los elementos me da un total de 116. Como en la parte del enunciado nos dicen que se hizo una encuesta a 120 estudiantes, quiere decir que hay 4 estudiantes que están por fuera de esos 3 conjuntos, o sea, quiere decir que esos 4 estudiantes no perdieron esas 3 materias, ¿sí? ¿Listo? Bueno, y entonces queda mi diagrama de Venn listo. Aquí hay un error, aquí no son 6 sino 4. Entonces, iniciamos o le damos respuesta a los interrogantes que me preguntan. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? Ahí está la solución gráfica. Una sola materia, no tengo en cuenta las intersecciones. Entonces, 14 perdieron la materia A, 38 la materia B y 17 la materia C, que es economía solidaria. Y ese total me da que son 69 estudiantes. Aquí está la parte simbólica de esa operación, pero pues aquí con el gráfico uno ya se puede guiar, por eso la importancia de las soluciones gráficas de las operaciones en el diagrama de Venn para poderse guiar. Entonces son 69 estudiantes en total, los que perdieron una sola materia. Luego me preguntan, ¿cuántos no perdieron ninguna materia? Recuerden que ya habíamos establecido cuando sumamos que eran, aquí otra vez volvió y salió 6, son 4 estudiantes. Recuerden que sumamos los valores que están dentro del diagrama, me dio 116, como eran 120 los que se les hizo la encuesta, entonces esos 4 son los que no perdieron ninguna materia. Y luego me piden cuántos perdieron solamente economía solidaria. Entonces nos vamos para el conjunto C, que es economía solidaria, y solo tomamos los elementos que están por fuera de las intersecciones. En este caso nos da un valor de 17 estudiantes que solamente perdieron economía solidaria. Luego me dicen en la cuarta interrogante
Me preguntan, ¿cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez? Cuando me dicen el y, recuerden que hace referencia a la intersección y cuando es o, es a la unión. Entonces, aquí esta intersección entre comercio internacional y administración financiera. En ese caso, la parte que está sombreada en amarillo me indica la solución gráfica de este interrogante, es decir, 20 elementos. 20 estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez. Listo. Quedaron los ejemplos de cada ejercicio. ¿Qué producto tienen que entregar entonces? Entonces, recuerden que tienen que entregar sus ejercicios y subirlo en el entorno, como están las indicaciones. Esta es la copia de las indicaciones que aparecen ahí en la guía. Entonces, portada, introducción, objetivos, desarrollo de los 4 ejercicios, conclusiones y las referencias. Recuerden que la tarea y la sustentación, los ejercicios y la sustentación nos da una sumatoria de 150 puntos. Los ejercicios tienen un valor de 70 y la sustentación de 80. Pero si ustedes no sustentan, no realizan la sustentación, no se les va a asignar los 70 puntos de los ejercicios, así los hayan enviado en el entorno de evaluación. Entonces, por favor, se agendan con sus tutores para la sustentación. La sustentación es algo muy sencillo, muy rápido. No se trata de corcharlos, no se trata de rajarlos, como muchos se imaginan. Se trata de que ustedes comprendan los temas, de que entiendan y si tienen errores, precisamente en base en esos errores o con base en esos errores, puedan establecer ya algo que realmente sea correcto para el desarrollo de sus ejercicios y acerca de este tema. En la sustentación que hay que tener en cuenta. La sustentación se hace vía Skype. Hay que compartir los ejercicios. Entonces, sus ejercicios que están hechos en Word, tienen que compartir pantalla. Entonces, por favor, si no saben compartir pantalla, métanse a YouTube y buscan un video de cómo se hace, cómo se comparte pantalla en Skype para que no tengan problemas ese día de la sustentación. Verifique su contacto con el tutor vía Skype con anterioridad o con anterioridad. Usted le escribe un mensaje, lo añade a sus contactos, el tutor ya lo acepta y ya está el contacto para que el día de la sustentación usted ya puedan establecer ese contacto para ese día de la sustentación. Hay que tener a mano el documento de identificación. Entonces, por favor, no se les olvide el documento de identificación, la cédula, la tarjeta de identidad, de extranjería, lo que tengan. Hay que tener la mano para mostrársela a su tutor. Por favor, muy importante la puntualidad. ¿Por qué? Porque si nosotros los tutores nos demoramos, estamos atrasando toda la agenda de los demás estudiantes que tenemos en cola para las sustentaciones, entonces la cosa se nos va a complicar a nosotros y a sus compañeros también. Esas sustentaciones entonces recuerden que se van a realizar a partir del 19 de abril hasta el 9 de mayo. Nosotros vamos a realizar las retroalimentaciones de sus avances en el foro o en los foros hasta el domingo 18 de abril. Ya luego no hay retroalimentación. Entonces, por favor, envíen lo que queda esta semana. Por favor, envíen por favor eh, sus avances en el foro esta semana. Una cosa también que les recomendamos es verificar el funcionamiento de toda su parte técnica, o sea, su cámara, el micrófono, el día de la sustentación, para que no tengamos problemas de retrasos en los tiempos de dicha sesión. Recuerden entonces que cada tutor en el foro les dejó un link en la agenda SetMore, un link para que ustedes puedan agendar la cita. Recuerden que esas citas las pueden agendar a partir del 19 de abril, o sea, la otra semana, el lunes, hasta el 9 de mayo. Entre más pronto, mejor. Bueno, muchas gracias por su atención, por su puntualidad. Voy a dejar de compartir pantalla o si hay alguna pregunta, por favor, con mucho gusto. Sí, profe, una preguntita. Cuénteme, ¿con quién hablo? Edwin Londoño. Hola, Edwin. Eh,
el día que hacen la sustentación, ¿se va a hablar de algún tema en especial o se va a hablar únicamente de la tercera unidad? Edwin, la sustentación es acerca de uno de los 4 ejercicios que tú desarrollaste en la tarea 3. ¿Ok? El tutor Ah, te dice, listo, entonces el tutor te dice, por favor, Edwin, entonces necesito que me expliques o explícame el ejercicio número 1, el ejercicio número 4, cualquiera. Y entonces listo, tú lo explicas ahí en el documento y le dices, mira, entonces, profesora, mire, yo lo hice así, 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 y listo. ¿Ok? listo. Muchas gracias, señor tutor, muy gentil. Muy amable. Profesor, Sí, cuénteme. ahora con Juan Carlos. Mire, el tema de las citaciones es de qué horario más o menos son los que van a manejar, o sea, de lunes a viernes o también incluyen sábados o para el horario de Eso, la sustentación. esa agenda la tiene tu tutor. Cada tutor tiene digamos que un espacio, unas franjas, ¿sí? Tiene unas franjas para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, seguramente van a encontrar franjas en la noche, van a encontrar franjas los sábados y van a encontrar franjas en la mañana. Les acabo de compartir los links de asistencia a la sesión. Por favor, no se les olvide, es importante que los diligencien, y el link de satisfacción o de percepción de la sesión de hoy. ¿Hay más preguntas? Por favor, con mucho gusto. Profe, una pregunta. Sí. Es que en uno de los ejercicios, ya te digo cuál, ¿Es un ejercicio tuyo? ¿Con quién hablo? con Natalia, profe. Natalia. ¿Es un ejercicio de los que te tocó resolver? No, de los que su merced nos estaba explicando ahorita. Sí, cuéntame. Es que no sé si está mal o yo no entendí. Ay, no encuentro ahora. Ya lo encontré. Dice, en el de B menos A unión C, entonces dio ¿Qué 5 más ejercicio es? ¿Qué igual a ejercicio es, Natalia? fue uno de los ejemplos que su merced nos dio. ¿Pero de qué ejercicio? ¿El 1, el 3 o de cuál me estás hablando? Dice B menos A unión C. Se dice que 5 más 11 igual a 15, o sea, ¿es 15 o es 16 el igual? Pero espérate un segundo, te comparto pantalla y me dices entonces cuál es. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Es de este, Natalia? No. ¿Es Ese, del número 3? ese. Ah, no, mentiras, no. No. Entonces, ¿cuál es, Natalia? Él está, dice, con los datos dados en el diagrama de Venn, estudiar la respuesta. Es donde dice los estudiantes del curso de pensamiento lógico. Por eso, mira, es de este ejercicio que les estoy Ese que mostrando. dice menos A unión C. Está en rosadito. ¿Acá? Ese. Ah, aquí hay un error, claro. Aquí 15, 5 más 11 es 16, sí. Pero digamos Ya. que es la suma de esos, yo corrijo acá, es 16. Ya, eso era, qué pena con su merced. No, tranquila, no te preocupes. Un error que se nos va a todos aquí. Listo, si alguien tiene más preguntas, con mucho gusto. ¿Nadie tiene más interrogantes? ¿Nadie tiene más preguntas? Bueno, Buenas tardes, profe. buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Ani López, ¿cómo estás? Ani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, profe. Profe, una consultica chiquita. Cuéntame. Creo que sí aclaré la duda, pero quiero asegurarme. En el ejercicio número 4, yo tengo pues el literal de
digamos, si ahí me dice, Ani, bueno, Ani, como es un ejercicio tuyo y aquí de pronto hay gente que tiene tu mismo literal, entonces me escribes por el interno ahí de Skype y yo con mucho gusto te ah, bueno, resuelvo. listo, profe, dale, ¿Sí? dale, listo. Sí, Listo, dale, Ani. listo, no hay problema, yo te escribo entonces. Muchas Porque como gracias. nosotros tenemos harta conversación, Ani, entonces no hay problema, ¿listo? Listo, dale, profe, sí, señor, con gusto. Listo, Yo muchas te gracias, escribo. Ani. Muchas gracias a ti. Listo, ok. ¿Alguien tiene alguna duda general acerca de los ejemplos y de los ejercicios que acabamos de ver hoy? ¿O ya todo quedó más o menos claro? Pues yo no creo que sí. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, entonces voy a, voy a dejarla a cerrar la sesión. Ya llena, por favor, me confirman que haya llenado la asistencia. No, profe, no la he terminado de llenar. Profe, ¿yo le puedo pedir un favor? Con ¿Sí? Natalia. Natalia, sí, cuéntame. Profe, su merced me podría hacer el favor de explicarme nuevamente lo del simétrica, que es un triangulito. Diferencia simétrica. Espérate, entonces otra vez voy a compartir pantalla. Diferencia simétrica. Eso está por acá al inicio, es acá. ¿Sí? ¿Está? Natalia, Ay, perdón, había apagado el micrófono. Sí, señores. ¿está? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia simétrica es una operación que define de la siguiente forma. Dice que son los elementos X tales, aquí ese triangulito, entonces A diferencia simétrica B son los X tales que los elementos X pertenecen a A o pertenecen al conjunto B, pero no pertenecen al conjunto o a la intersección de ellos, ¿sí? Al conjunto, a la intersección entre A y B. Entonces, fíjate, Natalia, que la solución gráfica, mira, aquí está, ¿dónde está? Ah, no, esta es de la unión. Esta solución gráfica que está en verde, las áreas en verde, esa es la solución de la diferencia simétrica. Siempre es la misma, no cambia, ¿sí? Fíjate que si yo hago diferencia simétrica entre A y B, es igual a la diferencia simétrica entre B y A. Entonces, ¿cómo se puede? Yo les decía que teníamos ahí en un ejercicio, en el ejemplo del ejercicio 3, yo les decía, eso es realmente una diferencia simétrica. ¿Por qué? Les voy a explicar, me voy por aquí para el ejercicio, para el ejemplo, O sea, va la unión de los dos conjuntos, pero pero no va a la intersección, no, la no va a la intersección. intersección, ¿sí? Ah, ya. Espérate que se me perdió acá el ejercicio. Ah, por acá, es por acá, es esta, mira, es esta, voy a copiarla acá. Control C y me voy para acá. ¿Esa es la misma simétrica? Es la misma, sí, es la misma, por eso te la voy a copiar acá. Mira, control B. Esta operación acá, agrandarla acá, que no se ve. Esta operación que acabo de poner acá, ¿sí? Es la diferencia simétrica. Entonces, fíjate una cosa, Natalia. En este caso yo tengo que A unión C. A unión C, entonces voy a hacerlo acá entonces en Paint mejor. ¿Sí? Voy a borrar aquí esto, color 1. Voy a borrar esto. Entonces, la primera parte de la diferencia simétrica es A unión B, ¿cierto? Entonces voy a coger aquí en amarillo. Eso es A unión B. Y la segunda parte me dice que es menos A intersección B. Y la intersección B es la parte que voy a dejar aquí en anaranjado. O sea que mi solución, que la voy a poner en verde, va a ser esta. Ah, ya entiendo. ¿Listo, Natalia? Ah, sí, señor. Esa es Ah, la ya. solución de la Exclusivamente. diferencia simétrica. Ah, ¿Ok? ya, ya. Listo. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que tengan? Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, Natalia. ¿Alguno tiene otra duda, alguna inquietud? ¿Nadie tiene alguna más dudas? Bueno, entonces, pues muchas gracias a todos por su asistencia.
Por favor, no se les olvide terminar de llenar la asistencia y el formulario de percepción de la sesión, que es importante para nosotros y para ustedes establecer ese tipo de información. Y cualquier duda que tengan, entonces se comunican con sus tutores. Yo sé que aquí hay alumnos míos, entonces se comunican conmigo como Ani y con mucho gusto entonces estaremos resolviendo ya las preguntas puntuales de sus ejercicios. Muchas gracias, feliz noche. Profesora Diana, muchas gracias por su Profe, disculpa, colaboración. una consulta chiquita. ¿El tutor que desarrolla la sesión, eres tú o el nombre del otro tutor? Pues es que yo no me acuerdo, profe, quién está primero allá, yo no sé, pues que pongan el nombre de los dos, si se puede. Listo. Gracias, profe. Profe, ¿esta qué sesión de Villerrin es? Esta es la Sesión tercera 3. sesión. ¿Tercera? Sí. Sí, sí, señora. Ok. Bueno, muchas gracias entonces de nuevo. Entonces cualquier duda se comunican con su tutor. Feliz noche y muchos éxitos. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Profe, qué pena es que no he terminado de llenarla. Tranquila, no te preocupes.